del desarrollo de una clase, es decir, cómo se organiza una clase. Allá estamos hablando ya de unas semanas de trabajo, ¿verdad? De unas áreas integradas. Esto haría más complejo para ellos el asunto. Sí. Tienen que dividirlo, como es, tiempo por tiempo. Si llegamos con esto, salen corriendo. Sí. Tú sabes que esa es la general la queja de los docentes hacia los formatos de Intel, que son bastante complicados. Porque es tan rígido. Es decir, tienes que decir, los 10 primeros minutos tienes que hacerlo. Imagínate tú, eso es corriente. Y a ellos con ellos no se puede trabajar de esa manera. Hay que darles más flexibilidad. Una programación general. Una programación básica que les permita a ellos, ¿verdad?, tener una flexibilidad para lograr esas metas, esas competencias. Creo yo que estaríamos más en el orden de la que tú presentas, que entonces la dejas, la miraremos y ahí miramos de ahí que... Bueno, ¿alguna inquietud adicional? Yo tengo una inquietud. En la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico, se habla de un instrumento diagnóstico. ¿Ese instrumento ustedes nos lo van a facilitar? Sí, ya se está utilizando. Bueno. Incluso por ahí, a partir de la aplicación que hicimos, queríamos que este es una síntesis de un documento mucho más amplio que no se podía aplicar con esta gente. Entonces, aún así, que es más, queríamos como darle otra revisión, ¿verdad?, para afinar algunas cosas. Pero ya está, y ya se ha aplicado en la sesión. Pero viene una parte super archibus con requete mega ultra importante que no nos hemos preguntado todavía. ¿Cuál será la idea? Yo tengo una pregunta, no sé si hay dos cosas. ¿Me regalas un permiso? Como la mayoría de aquí somos investigadores, yo me meto más por esa línea. Y la idea es que esto no sea un ejercicio más, sino que realmente de los resultados que uno como investigador, que va al campo, que hace el ejercicio, que observa, que hace un análisis, que da unos resultados, esos resultados yo los pueda publicar en un artículo, en una ponencia. ¿Qué implicaciones tiene eso? Tengo los permisos, tengo los problemas, tengo los derechos. Sé que hay un documento de derechos, pero yo en mi práctica investigativa como profesor investigador puedo hacer el ejercicio de, oye, esta ejercicio me pareció interesante, por ahí había unas preguntas generadoras. Yo creo que este ejercicio que yo hice responde a esta pregunta, voy a publicarlo. Sí. Bueno, primero es lo siguiente. Dijimos, vamos a hacer una evaluación antes, durante y después. Eso ya que te da una idea que estamos planteando como investigación. Es decir, ahí hay un diseño de antes y después con medida intermedia que nos va a permitir publicar lo que queramos en ese sentido. Ahí tenemos una muestra ¿cómo es?, de colegio, le vamos a una experiencia piloto y se va bajo una metodología, bajo un diseño de antes, después, durante el proceso, y estamos haciendo todo el proceso, digamos, de control sobre las condiciones mínimas para que eso pueda ser publicado posteriormente como una investigación, ¿ya? Pero como estamos dentro de un proyecto de conciencias, ese proyecto no puede ser aislado de los compromisos que el proyecto tiene con la misma conciencia, que presentar un artículo, que presentar unos productos, etcétera, etcétera. Y luego ahí hay que mirar, ahí diría yo, ¿qué es lo que obliga primero en relación a conciencias, con compromiso? Y luego a partir de ahí, ¿qué otras cosas se pueden, digamos, claro que un trabajo de esto pueda durar a 1, a 2 o a 3 artículos, ¿ya? Entonces, eso sería lo que habría ya que, digamos, que ponerse de acuerdo para ver hasta dónde, a partir de los compromisos que tenemos, se pueda entonces escribir alguna otra cosa adicional o escribir un artículo desde otra perspectiva, ¿verdad?, sobre el mismo hecho, etc. Pero sí, lo que vamos a tratar es de que, digamos, lo estamos planteando como un proyecto con un diseño claro. Es más,
no sé si antes hemos hablado de esto, pero en los colegios que hemos ido, como he dicho, ustedes quieren que nosotros trabajemos, ustedes quieren trabajar en algunos grados determinados, digo yo, depende de ustedes, ustedes son los que conocen su contexto, su colegio, sus necesidades, y ustedes son los que tienen que poner. Sin embargo, le decimos, si el grado que ustedes escogen tiene más de un curso, preferimos los grados que tengan más de un curso, ¿ya? Porque nos pueden servir los otros de grupo control, ¿ya? Pero fíjate que la medición, el tipo de medición que estamos haciendo nos permite hacer una investigación de comparación intrasujeto, o sea, con un mismo grupo se compara contra sí mismo, si no tenemos, por ejemplo, grupos de control. Entonces ahí se pueda trabajar un resultado de investigación desde los colegios que trabajan solamente un grupo y otros resultados desde los colegios que trabajan más de un grupo, o sea, con grupo control, porque tendríamos dos tipos de diseño: un diseño con grupo control y otro diseño sin grupo control. O sea, que sí hay posibilidades. De hecho, yo me sumaría un poquito también que esos instrumentos de diagnóstico también pudiesen revelar algunos factores diferenciadores entre la práctica, por ejemplo, pedagógica de los docentes o de una institución, que también pudiese ser objeto de análisis. Ciertamente que lo que dice el profesor es cierto, o sea, aquí hay bastante información, creo que desde el inicio del proceso, que de cierta forma nos desborda inclusive la capacidad que tenemos para abordar en este momento, y en principio siempre hemos pensado que hay dos mínimos que son los del proyecto y que podemos generar todos los valores agregados que sea posible siempre y cuando nos mantengamos dentro del propio acuerdo de proyecto intelectual que está en el proyecto. O sea, no pensaría uno que no tendría que ser transformada. Y yo también tengo una pregunta, y tal vez creo que es un poco más enfocado a lo que el profesor pensaba en cierta forma, y es bueno, listo, ya lo pongo el papel del profesor. Ya yo fui, hice la socialización, el profesor se montó en el taller, tengo mi diagnóstico. De ahí en adelante, cómo programo, cuántas veces me siento, cómo hago el seguimiento, cómo es el proceso. Después de la socialización del diagnóstico viene el proceso propio de capacitación. Para que precisamente el profesor comprenda todo esto que estamos diciendo, sepa qué sentido tiene lo que va a hacer, etcétera, etcétera, y eso termina con una programación. Es decir, ya vas a ver, son 3 meses, esos 3 meses son 4 semanas, la asignatura tiene tantas horas semanales, eso es lo que se plasma. Ya, va a quedar con su hoja de ruta de lo que va a hacer, de los recursos que va a utilizar, de la versión. ¿Ya? Entonces, va y se va a comenzar el proceso. Pero ahí va a haber un acompañamiento de tipo, por una parte virtual, porque él podrá comunicarse y llamar o comunicarse a través de decir, oye, Mayra, la voy a encargar de oye, estoy en esto y tengo este problema, tú dices cómo lo manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, digamos, es el punto. Pero va a haber unas visitas programadas en esos 3 meses de seguimiento a los colegios. ¿Ya? Esas visitas van a implicar toma de fotografías, de videos en distintos momentos del proceso del proyecto. ¿Ya? Pero todavía no hemos hecho la pregunta que yo espero que hagan. Evaluación. La evaluación ya nos referimos. Una vez ya esté definido eso, bueno, ya hay unas rúbricas que nos pueden servir para evaluar ciertos aspectos que nos interesan a nosotros como Igual vamos a investigadores. estar evaluando antes, durante y después de la implementación. Aquí incluso tengo un modelo de rúbrica, por ejemplo, para evaluar el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Ya, pero ya ahí sí no podemos trabajar, sino una vez ya se defina el grado y el contenido de hablar. Quiero decir lo siguiente: si estamos trabajando en una universidad integrada donde están los mismos alumnos trabajando todas las áreas bajo el mismo, tenemos que definir un tipo de evaluación que sea la misma para todos, porque no vamos a evaluar en relación a las competencias, tiene que ser la misma para todos, ¿ya? Porque estamos hablando de unas competencias que todos deben tener. Pero también tenemos que pensar ya en unas evaluaciones sobre conocimiento, aprendizaje
de lo que la competencia se llama el saber conocer, ya no solamente el saber hacer, sino el saber conocer, que ahí tiene que haber diferencia porque no es lo mismo evaluar contenido de matemáticas que de inglés o de eso. Y esa ya va a requerir ahí un trabajo de nosotros más, ahí tenemos que tomar una decisión respecto a eso. Pero como investigación que estamos haciendo tenemos que evaluar lo mismo en todo. Queremos ver cómo está antes respecto a eso y cómo está después, en relación a las competencias que se escojan. Pero a lo que yo quiero llegar, que no hemos hablado, es lo siguiente. Vamos a encontrar en un colegio tienen una aula de informática. Y entonces vamos a trabajar con cuarto grado. Cuarto grado tiene 3 o 4 horas semanales de una determinada. De otro tiene 3 horas, de otro tiene 3 horas, de otro tiene 3 horas. Pregunta: ¿las clases se van a desarrollar en la aula de informática que teniendo en cuenta que tiene que haber acceso a los recursos digitales? Yo pienso que si solo el área de informática tiene el acceso a la conectividad, sería ideal utilizar la sala porque vamos a hacer el uso de los recursos con los estudiantes, pero las instituciones no solamente cuentan con las salas de informática, sino que muchos de los colegios están dotados con dispositivos móviles y tablets. Entonces, si el colegio tiene la infraestructura y la conectividad para poder trasladar los equipos a las aulas de clase, magnífico también, porque me imagino que el docente de informática tiene su horario y sus aulas y sus clases que dictar en el aula de informática. Entonces, mediar cómo vamos a cuadrar ese horario que no intervenga con la clase propia de informática como tal. Sería, porque estaríamos quitándole el espacio al docente de informática. Eso suena que un poco No, porque mira, en el colegio de Barranquilla les regalaron, es más, los docentes me dijeron, es una oportunidad perfecta para que el rector pueda sacar esos portátiles de esa maleta. Porque les regalaron no sé cuántos portátiles y no los han utilizado. es el colegio. Entonces es una excusa perfecta para empezar desde Barranquilla, sí. Vendieron no sé cuántas Ahí está tablets. resuelto el tema. Porque a veces así con la encima, Tiene también, acaban de acaba de llegar dar, sí. 300 tabletas, Exacto. listo, tenemos resuelto el problema. Porque entonces no hay que ir a una aula de informática, sino que va a trabajar en tablet. No, y lo otro es que si ya hay un plan estratégico en TIC, por ejemplo, eso lo hemos indagado, atendiendo un poco a lo que dice la compañera, es que sí, el profesor de informática tiene unas clases programadas en su salón, pero adicional a eso, la rectora dio vía libre al profesor de informática para generar unos espacios, unas horas de clase diferentes a las de informática. Adicional que tiene los famosos portátiles, las mesitas estas que son portables que se pueden llevar. Eso es clave poder identificarlo en la escuela. Sí, Joaquín, lo que pasa es que el modelo de trabajo cambia el papel del profesor de informática. ¿Ya? Cambia el concepto de coordinador de informática. ¿Me explico? Se supone que lo que se hace más o menos ahora es que hay un coordinador de informática y cualquier cosa que se haga en la informática tiene que estar el profesor de informática y tiene que estar supuestamente él coordinando esa actividad. O sea, esto supone que un profesor pueda ir al área de informática, él con sus estudiantes a manejar eso. No tiene por qué estar necesariamente el profesor de informática. Lógico, el profesor de informática ojalá esté porque debe estar apoyando el funcionamiento de los equipos y si se apaga un equipo, no sé, que esté ahí, sería lo ideal, pero no es necesario que esté. En esta filosofía, yo les decía, en las socializaciones que hemos hecho, si nos preguntaran qué es lo último que perseguimos con esto, lo último que perseguimos es la invisibilidad de la tecnología. En el sentido de que sea tan natural, tan cotidiana la utilización de la tecnología que no tengamos que tener necesariamente una persona para que... Siempre tendrá que haber alguien que apoye porque hay que hacer mantenimiento, porque no todo el mundo sabe de computador, que si se traba un computador, claro que sí. Pero la idea es que sea tan natural la utilización del recurso que no sea algo especial. ¿Sí me explico? Y eso es clave. Entonces, ¿hacia dónde es que hay que realmente utilizar las áreas informáticas? Que no sea
para ir a aprender Word, a aprender, sino que el profesor de biología quiere desarrollar su clase en el área informática, va, el profesor de informática, o si hay un coordinador de sala, lo que tiene es que estén los equipos listos, que le ayudarlo y sea el profesor, con el apoyo del 100 posible, desarrollar su clase. Y en esa dirección tiene que ir este proyecto. Por eso pregunto, porque la pregunta que estoy haciendo es súper importante, porque ya de los 3 colegios que nosotros hemos dado, todos tienen equipos móviles. No sé si los de ustedes tienen equipos móviles, porque si no tienen equipos móviles, tenemos que resolver ese problema que es importante. Y tienen aulas amigas. Pero es que ahí también nos estamos poniendo el mejor de los escenarios de cierta forma. O sea, en un colegio tú puedes encontrarte el caso en el cual solamente está la sala y funcionará a media máquina. Sería interesante también, de cierta forma, poder documentar cómo dentro de la institución educativa se puede generar algún tipo de movilización interna para salvar ese problema. Es que inclusive yo pensaría si es estrictamente necesario que el tema se haga con el equipo de la institución. No puede haber una planificación con un profesor que se le ocurra, conociendo a sus estudiantes, conociendo su entorno, por ejemplo, que sean estudiantes de 11 grado con una particularidad, que inclusive algunas actividades se muevan más por el lado del learning o por el autoaprendizaje de alguna forma. Sería interesante. No, pero lo que pasa es que ahí ya están apareciendo otras variables que entonces nos van a desviar de la esencia del proceso. Ya ese sería motivo de otra investigación y otra cosa. Aquí lo que tenemos que definir, por ejemplo, Tengo otro artículo. te voy a poner un caso. Ya en la primera, por ejemplo, tratamos de definir eso, decir en qué condiciones estamos para trabajar. Me dijeron, magnífico, ustedes son llegados como de Dios porque acabamos de recibir no sé cuántas tabletas y computadores y no sabemos qué hacer con eso, magnífico. ¿Cómo está la conexión? No tenemos un super proceso aquí que en todas partes. Y vamos a la otra institución, indagamos lo mismo, dice, sí tenemos computadores, tenemos tablets, pero no en todas partes nos llega la señal bien. Ok, y ahí sabemos que el problema es que cuando se vayan a desarrollar la clase tienen que coger un salón donde la señal sea buena. ¿Entiendes? Ya es un problema distinto. ¿Verdad? Acá tienen la disponibilidad de los recursos, la conectividad, no sé si soporte la cantidad de computadores, pero sienten que es un buen pretexto para empezar a sacar los portátiles de las maletas porque hay mucha rigurosidad en el momento de utilizarlos. Entonces, es un buen pretexto para empezar a utilizarlos. Ahí hay una posible solución, porque bueno, hay tablets, pero hay computadores que sería la oportunidad de sacar los computadores. Ok, pues ya sabemos que hay conectividad y que hay. ¿Cómo está la situación de ustedes? Ya también nosotros hemos visto casos, por ejemplo, un caso que nos colocaban para aprender un poco lo que decía de hacer las tecnologías invisibles, no depender del profesor de informática, porque ya tiene una carga académica o algo así. Entonces en las escuelas, por ejemplo, uno le sugiere no, porque no hace lo posible, usted tiene convenio con X universidad y hay que demandar mucho calidad de práctica, y que sea un muchacho que apoye toda esta dinámica de la sala. Entonces, que el profesor va a una clase de biología, va a donde el chico, que en ese momento es el que tiene las llaves de los equipos, se los entrega y está pendiente de todo. En ese sentido, hemos también hecho algún acompañamiento para que el profesor de informática no sea el que esté siempre ahí. Eso sí, pero Mayra, en este caso, nosotros tenemos que tener ya con claridad, ¿sí? Saber, el colegio Pedro Pérez, esta es la situación. Tiene 10 computadores, tiene 20, tiene tablet, no tiene tablet, tiene conectividad, no tiene conectividad. ¿Sí? Eso tiene que ser, ya, tiene que estar bien. Porque si lo único que tiene es un aula de informática para 40 alumnos, probablemente ahí no podemos trabajar con unidades integradas, sino con proyectos. ¿Me explico? Si es la otra alternativa, ¿y por qué tenemos que tener esa alternativa? Porque si es aula integrada, tenemos que, por ejemplo, en uno de los colegios nos decían, oiga, y entonces todos los alumnos tienen que tener tablet, haciendo alusión a que pensaban que todo el colegio decía, no, tipo, solo tiene que haber un número de tablet para el curso donde se va a desarrollar. Entonces, si son 30, bueno, entonces estamos tranquilos porque aquí hay 300 tablets, pero hay 4.000 alumnos. ¿Entiendes? El problema. Pues tú vas a tener las 30 tablets que salen de esta casa, son los mismos alumnos los que pasan con su tablet de matemática al de sociales. Se resolvió el problema. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
¿ya? Pero no pasa lo mismo cuando el aula de informática está al servicio de 4.000 alumnos. El alumno, los de matemáticas no pueden salir al aula de informática porque a esa hora lo tiene. A eso era lo que yo me refería. Más bien era que, ¿cuál era la estrategia en caso? Porque nosotros no nos metamos cuenta, hemos corrido por suerte. En Barranquilla que hemos, Sí, por cuestiones ya, creo que del azar, hemos encontrado 3 instituciones de 4 que tenemos que trabajar, donde tenemos esa disponibilidad de movilidad. Pero la cuarta puede ser que no tenemos que no. Oye, eso es claro. Puede ser En gestión de proyectos hay algo que se llama gestión de riesgo. hay que pensar. Y tal vez exacto, la respuesta estaría por el tipo de actividad que se propone para desarrollar. De acuerdo al diagnóstico que se debe realizar. ¿Sabes qué es bueno para los recursos ahora con la herramienta? Que es que hay recursos digitales, pero también hay aplicativos para las tablets. Y también es importante saber qué tipo de artefactos tecnológicos tiene la institución. Porque si es computadora es distinto a una tablet. Y pues, las cuestiones de las tablets es la interactividad y lo más fácil posible para interactuar. Entonces también hay que pensar también qué recursos y qué tipo de capacidad tiene la tablet. Porque no todas las tablets tienen la misma Sí, capacidad. estamos totalmente de acuerdo. Entonces también hay que pensar también para los recursos. Por eso en las diapositivas yo votaba los recursos para iPod, iPad y para tablet. Que es distinto. ¿Verdad? Que es distinto. Que como parte del diagnóstico también sería bueno entonces que No solamente decir qué tiene o no tiene, sino qué tipo de En recursos ese hay. sentido, entonces habría que hacer como un tipo de inventario tecnológico para identificar qué tipo de tecnología hay, qué tipo de tabletas son, cuántas hay. Pero es fácil, Joaquín, porque sabemos que cuando el ministerio llegó, es el mismo tipo de tablet. Así no recoger la característica. Que por lo que he podido indagar cuando estaba haciendo un proyecto con la Humboldt, la mayoría siempre son tablets, no son iPads, son tablets. No son Sí, porque son más no enfocados. Son más Y económicos. los de computadores para educar, por lo menos ellos no traen para meter CD. Porque ellos. Portátiles, no traen para CD. Yo creo que ya eso está. Eso ya. Además, esa es la la UCB tendencia. también, Eso la ya. UCB en un futuro también se va a desaparecer. Me siento bien.